Bueno, tía. Otra noche pasa por aquí. No quiero salir. Buenos días, compañeros. Aquí estoy recogiendo la tienda de campaña. Hace un frío de pelar y he pensado que ese es el momento apropiado para hacer un vídeo sobre mi material de acampada, porque primero he pasado aquí 2 noches y estoy en el desierto de Tabernas. Esto es invierno, ha hecho un frío de cortar y quiero enseñar cómo he dormido aquí dentro. Bueno, y luego porque yo no me voy a poner a hacer un vídeo de acampada específicamente poniendo y montando la tienda de campaña solo para hacer vídeo. Eso no va a pasar, así que nada. Bueno, mis botas de enduro que vamos a apartar. Y lo primero, el saco. El saco de dormir tiene que ser bueno. Lo puedes comprar de pluma. Suelen ser más pequeños, más ligeros, se comprimen mucho, pero tienen el inconveniente de que si se mojan, pues es muy difícil que se sequen. Entonces, el que tengo yo es un Snugpak Elite 5 y está fabricado para aguantar el frío Comfort menos 15 grados y Extreme menos 20 grados. Este me lo recomendó mi cuñado, que es militar, y con este me dice que ha dormido a raso en los Pirineos con nieve, o sea que os podéis fiar. Lo llevo usando desde bastante tiempo. Lo compré para ir el primer año a Cantalejo y fenomenal. Para invierno me ha aguantado perfectamente. No es de pluma, ¿vale? Con lo cual abulta más. Pero, por ejemplo, si tu tienda te hace condensa dentro, ¿vale? Se podría mojar porque está un poco pegado a las paredes de la tienda de campaña. Y si es de pluma, pues es un problema. Sin embargo, esto no pasa nada. Pues ya está. Vamos, abriga un montón y con esto estoy ahí dentro calentito y perfecto. Lo único malo es que es de momia. A mí no me gustan los sacos de momia. Porque estás allí así, no te puedes mover. Pero bueno, eso es lo que hay. Bueno, aquí está el amigo Juanjo. Vente por aquí. Que quiere decir una cosa. El saco de momia es un saco que te mantiene hecho una momia. Entonces vamos a dejarlo para cuando estemos ya allí en el patio de los Callaos o hecho polvo, ¿sabes? Cuando volvemos al polvo. Pero yo de momento, es que tú imagínate cuando tú vas a dormir, que te pasa como a mí que necesitas 2 metros para mover las piernas. Pues el saco de momia, no. Yo voy a seguir guardando las gafas de snowboard, ¿vale? Y le voy a dar el turno a mi amigo Luca, el italiano motero, que siga explicando qué usa para dormir, ¿vale? Y verás, que yo te digo una cosa, que el cuñado dormido a raso con este saco en los Pirineos en verano, en verdad, no os creáis nada, ¿eh? Invierno. El invierno. Vale, ¿cómo se pliega esto? O sea, ¿cómo lo vuelvo a meter todo este aparato aquí dentro? Yo la primera vez que lo compré y lo empecé a usar, estaba ahí intentando extenderlo bien para plegarlo, para meterlo, ¿sabes? Todo bien. Era imposible, no entraba. Es imposible. Entonces lo que tiene que hacer es cogerlo y meterlo a la fuerza, así. Así, sin un orden, sin remordimiento, ahí, pum, y ya está.
Y eso va a entrar, tío. Bueno, pues ya está metido dentro. Ahora vamos a tirar aquí de las cuerdas estas. Vamos a ver, este saco lo compré en una web inglesa. Me costó 150 euros, más unos 10, 15 euros de envío, de gastos de envío. Hacer una búsqueda en Google y os apañáis. No me preguntáis dónde lo he comprado porque ya no me acuerdo. El saco de dormir es el elemento más importante que podéis comprar si os vais de acampada y sobre todo en invierno. El saco de dormir tiene que ser mínimo que aguante una temperatura por debajo de los 0 grados. No os confiéis que si el saco es Comfort 10 Extreme 0, porque significa que la temperatura extrema tú lo vas a pasar mal dentro del saco. Tú tienes que comprar un saco que te permita aguantar una temperatura, ¿vale?, de 0 grados de manera confortable y que pueda estar viviendo en el saco, durmiendo en el saco a una temperatura de menos 10, por ejemplo. Este es menos 15 confortable, así que es un buen saco. Esto es simplemente lo que uso para dormir, como cojín, ¿vale? Fijarse bien que pone aquí LS2. Eso viene con el casco, ¿sabes? Y lo he reaprovechado. Total, se desinfla y lo metes en la moto y no ocupa gusto. No te tiene que llevar ningún cojín. Vamos al tercer elemento más importante. Te he dicho el primero, el tercer, vamos a saltar al tercer. El segundo es la tienda, eso lo enseñamos después. El tercero es, para mí, el colchón, ¿vale? El colchón. Este colchón, bueno, vamos a retroceder un segundo. En anteriores vídeos había enseñado yo un camastro, ¿vale? Un camastro que me habían aconsejado varios en YouTube. Bueno, yo estuve usando este camastro como 2 o 3 viajes. Al tercero ya estaba totalmente hundido, porque yo peso 110 kilos. Estaba totalmente hundido y era incómodo. Entonces he dejado de usarlo. 80 pavos para 4 viajes. Entonces, si eres un tío corpulento, yo no te lo recomiendo. Cómprate una buena colchoneta hinchable, hínchala. A pulmón no, porque a pulmón se desinfla por la noche. El aire caliente dentro de la colchoneta se escapa. Entonces, hínchalo con un hinchador, o si no, cómprate uno que tenga de autoinflado. Vamos, que con el pie abre esta válvula, la abres y lo infla con el pie. Si no tienes un hinchador portátil. Y ya está. Para mí esto es mejor que mi cama. Te lo juro, yo duermo mejor que en mi cama. Este también es el tercer viaje, no se ha pinchado. Perfecto. Vamos. En Amazon, 30 pavos, 40 pavos. Y le pones esto por debajo, ¿vale? Lo compras en el Decathlon. Esto ocupa su espacio en la moto, pero bueno, no pesa nada. Y esto ayuda a prevenir pinchazos, ¿vale? Y ahora voy a desinflar esto aquí dentro y os voy a enseñar cómo se pliega y cómo se mete otra vez dentro de la funda. Bueno, entonces vamos a abrir la válvula esta.
Vamos a hacer que se escape todo el aire. Vamos a empezar a plegarlo así, ¿vale? Que se escape todo el aire, se vaya lo más posible. Y ahora tenemos que plegarlo por la mitad. La mitad, como si fuera un papel, una hoja de papel. A la otra mitad también. Ya está, así. 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 Así se queda cerrado por la mitad. Y ahora vamos a seguir expulsando aire de aquí. Venga, y ahora toca empezar a plegarlo así. A recogerlo, mejor dicho. Recogerlo así. Ya se ha ido casi todo el aire. Perfecto. Y ahora lo vamos a meter dentro de su funda. Y ya está. Y ya está, tío. The Putty's Mother. Perfecto. Recogido. Esto es lo que ocupa mi colchoneta. Hombre, la de Juanjo creo que va a ser más pequeña. No, yo creo que, hombre, puedes comprarte algo mejor, pero o sea, más pequeño y igual de cómodo, pero yo me encuentro bien con esto, así que bien. Pasamos al primer elemento, el más importante. Esto es ropa, traje y casco y mierdas en vinagres. Un antifaz para no despertarte a las 6 de la mañana. Y vale, ahora la tienda está despejada. Vamos a verla por dentro. Ahora el asistente Juanjo me pasará la cámara. Gracias. Bien, entonces la tienda de campaña. Vamos a ver. La tienda de campaña es importante que tenga 2 capas. Es primordial, ¿vale? Como veis, tienes 2 capas. ¿Y esto qué hace las 2 capas? Pues primero te aísla más del frío y del viento. Y lo segundo, si hace condensación, esa condensación no se transpirará tanto a las paredes de tu tienda de campaña. Pero para eso tiene que estar bien extendida. Como aquí no se podía clavar la piqueta por el suelo, que estaba demasiado duro, pues no estaba bien extendida y la condensación se ha pasado un poco dentro de las paredes. Como podéis ver ahí, esa es toda agua de mi respiración. Esto es toda agua de salida de mis pulmones. ¿Vale? Esta tienda es de, yo diría, de una plaza para estar cómodo una persona. Vale, pero se puede dormir dos personas perfectamente aquí dentro. Tiene 2 entradas, una allí y otra aquí. Vale. Es una Forceat, yo que sé cómo se pronuncia. Pues tiene transpiración aquí. La compré en Amazon por 80 pavos. Y esta no es la mejor tienda de campaña que te puedes comprar, pero es un buen compromiso. Está bien de precio. Y nada, yo a Cantalejo con esta no he ido, pero en clima frío este es el más frío que he aguantado y bien, no tengo queja. Aquí en el desierto ya os he dicho,
0 grados por la noche. Ayer era más seco y hoy más húmedo. Y yo está bien. Con el saco y la tienda yo me he apañado perfectamente. Bueno, pues vamos a desmontarla y hacer que se seque un poco. Antes de desarmarla entera y meterla otra vez dentro de su funda, vamos a hacer que se seque. Por lo menos, sí, las dos capas. Y nos vamos a tomar otro cafelito. Porque yo llevo la cafetera y Juanjo lleva el hornillo. No nos hemos dicho nada, pero parece que nos hemos coordinado, ¿verdad? Tenéis que entender que nosotros somos un tándem aventurero. O sea, hacer lo que se me ocurra a mí, no se le ocurre a él, y lo que se le ocurre a él no se me ocurre a mí. Por lo tanto, cuando salimos a la ruta, vemos que ha cuadrado todo. ¿Por qué? Porque somos un tándem aventurero de máxima calidad. A ver qué te digo. ¿Eh? De la hostia. Lucas, vamos a decirle aquí a la peña cómo se recoge la tienda de campaña. ¿No? La peña, eso que se la apañen ellos. Apañársela. Os la apañáis vosotros. Venga, pues ya está. Ahora. Sí, hombre. El Lucas es buen chiquillo y os voy a enseñar cómo se recoge la tienda. Enseña esto, que esto lo tenemos en común. Mira, tenemos los dos el mismo frontal. Y esto es súper difícil de encontrar, porque esto no lo venden en cualquier sitio, ¿eh? En el Decathlon, vamos. Eso es. Bueno, pues nada. Que me caigo. Yo voy a seguir. Bueno, Lucas, No se ve nada acá. recoge, porque yo, si no veo ni yo. No veo ni yo. Tengo la cámara aquí y no veo ni yo. Vamos a recoger. Ahí. Ya tenemos coffee. Bueno, voy a apagar el fuego. Y dice, pues, este es mi sitio. Aquí estoy yo en mi salsa. Está ahí con los 12 ciertos pegados. ¿Te imaginas, Lucas, de desierto en desierto? El sábado, a taberna. El domingo, a Golafe. El día que Lucas no aparezca, voy a buscar los barrancos de uno de los... Ahí estaré todavía levantando la moto. Levantando la moto. Bueno, aquí como podéis ver, está lleno de agua de mis pulmones. Me da asco solo de tocarlo, tío. Y esto la condensación, esto lo hace la condensación y es importante secarlo un poco al sol antes de volver a ponerlo en la funda. Bueno, pues toca recoger la tienda de campaña. Vamos a tirar todo lo que hay dentro. Intentar que salga todo. No se ha secado del todo, pero está bien. Bueno, pues ahora hace falta quitar las varillas. Empezamos por aquí. Yo tengo otra tienda de campaña del Decathlon que es muy cómoda. No tienes que armar nada. Se abre con 2 clics. Tiras de 2 cuerdas y ya se ha abierto. Mucho más cómoda, pero el inconveniente es que ocupa mucho más, abulta mucho más. Entonces, esa no la uso mucho. Y ahora esto sí, lo importante es plegarlo muy bien. Bueno, yo no soy muy bueno en esto, ¿eh? Yo voy a aproximación total. Uy. Ah, enséñalo. Esa es su colchoneta. No quiere decir que todo lo que tenga yo es lo más. Hombre, yo viéndolo así, yo no lo he probado. Bueno, sí, yo tenía una que era así y la hinchaba a pulmón. Y a pulmón, después de 2 horas, el aire caliente. al pulmón no. Cuando tú hinchas esto con el aire de los pulmones, es caliente. Y cuando se enfría, el aire
caliente al enfriarse disminuye de volumen, por lo tanto el aire es el mismo, pero el volumen que ocupa en frío no es el mismo, por lo tanto pega con las costillas en el suelo, con tus huesos en el suelo. Entonces lo suyo es inflarlo con un inflador. Ahí, bien explicado, la explicación física de lo que ocurre cuando infla pulmón. Y yo antes he dicho que el aire se escapa, no se escapa, se reduce el volumen. Esta operación es crítica, hay que reducir al máximo el volumen. Ahora las varillas. Por ahora no se me ha roto ni una. De las varillas. Tenía una de Decathlon que era una mierda, tío. La primera vez que la usé se rompió una varilla. Un año me llevé la tienda del Decathlon al Cantalejo. El peor año que pasé en Cantalejo. Una tienda de 30 pavos, tío, para aguantar invierno, tío. Oh, vaya luces. No cometáis el mismo error. La tienda tiene que ser... Hombre, no tiene que ser una super tienda de 400, 500 euros, tío, porque para eso tú me voy a un hotel. Pero... para eso me voy a un hotel de 5 estrellas, coño. Pero, hombre, unos 70, 80 pavos. Una tienda normalucha. Tampoco vamos a gastar los euros así, por así. Una cosa que yo no hago y que estaría bien hacer. Mira, el Juanjo lleva una lona para aislar el suelo. Lo que pasa es que en este caso no sirve porque las piedras ya sirven de aislante del terreno. Para este vídeo de mi equipaje de camping está bien, vamos a dejarlo aquí. Yo creo que he enseñado bastante bien y de forma real lo que uso para acampar. Eso, yo me he venido al desierto de Taberna para acampar y para hacer el vídeo, ¿me entiendes? No, otros son muy cómodos, que lo hacen desde el salón de su casa. Yo he venido aquí y te he enseñado cómo he recogido y cómo he montado las cosas. No sé por qué ha dicho eso. No lo sé. Es que es muy chulito haciéndolo en el campo. Venga, un saludo, máquinas. No, eso lo dice el Yados, tío. Máquinas. Masivo, bro. Masivo. Yo digo otra cosa, hasta luego, Luca.